Andina presenta Gerencia y Liderazgo con José Luis Bravo. Bienvenidos a Gerencia y Liderazgo. ¿Cómo están? Hoy nos encontramos con el director de capacitación de Cefas Perú Empresarial. Él es Alfredo Sterling. Alfredo Sterling es un especialista en temas de liderazgo y de neurociencias. Y con él justo vamos a conversar sobre el primer tema, el tema de liderazgo empresarial, el liderazgo transformador, la magia del liderazgo. ¿Por qué la magia tiene, el liderazgo tiene tanta magia, Alfredo? Bienvenido a nuestro programa. Sí, muchísimas gracias por la invitación a su prestigioso programa. En realidad se ha puesto el título de la magia del liderazgo porque el liderazgo es muy sencillo. Desafortunadamente mucha gente lo ha encumbrado y lo ha puesto en un grado de posicionamiento, de mucha gente que ha creído que el líder es el que tiene un título, el que es el gerente, el supervisor, el director, y entonces se ha posicionado altísimo. Pero en realidad el liderazgo existe en cada persona a medida que actúa como debe de ser correctamente y que influya en otras. Hoy el liderazgo no es posición, sino relación. O sea, quien se relaciona mejor hoy en día es un gran líder en su comunidad, en su barrio. Ahora, pero ¿qué cosa es el líder? Es aquel, tengo entendido yo, que lleva a las personas a lograr lo que no han logrado, ¿no? Ese es un líder. Correcto, es correcto. Es un líder. Ahora, pero también tienen que impactar positivamente en esas personas. Es correcto. Es que todos tenemos el cargo moral y la obligación moral de tratar bien a los demás y hacer feliz a los demás, hacer productivos a los demás y sacar lo mejor de los demás. Un papá, por ejemplo, un papá tiene que aprender a sacar lo mejor de sus hijos, que es la educación. No es enseñarle lo que... Papá es un líder dentro de su hogar. Es un líder. Y un vecino puede ser un líder en la comunidad. Vamos a detenernos en el tema de los papás, por ejemplo. Correcto. Tú dices que los papás tienen que sacar lo mejor y tienen que llevar a hacer lo que ellos quieren ser, ¿no? Tienen que tener un impacto positivo. Claro. Entonces, ¿qué sucede en muchos hogares? Los papás más bien tienen impactos negativos. Sí, desafortunadamente, ¿no? por falta de una metodología muy sencilla. Entonces no es un líder, no es un cabeza de hogar. ¿Cómo debe ser ahí, por ejemplo? Sí lo es, pero por no saber comunicarlo pierde esa influencia. Por ejemplo, yo siempre digo en los seminarios, ¿qué día se vende más comercialmente en las fechas conmemorativas del Día de la Madre, el Día del Padre? Y todo el mundo alza la mano y dice, el Día de la Madre. Sí, se vende mucho más de todo. Y entonces les pregunto, ¿por qué creen ustedes que se vende más el Día de la Madre? Y me dicen, porque es que mamá no hay sino una. Y yo le digo, papá también, usted tiene tres, ¿no? Claro. Papá no hay sino uno. ¿Cuál es el problema? Que la mamá cuando nos educa o nos dice algo, no importa el nivel cultural, va al corazón, va a la mente, va a la espiritualidad, va a la parte emocional. Pero el papá quiere posicionarse con el liderazgo antiguo del que estamos combatiendo hoy en día, que es yo soy el dueño de la casa, yo le di la educación a usted, yo le regalé el carro. El papá quiere posicionarse en el liderazgo por el dinero o por la posición o por el esfuerzo económico que está aportando a la familia, que es muy real, que es muy cierto. Sí, pero es también mandado por la Constitución, ¿no? Exacto, claro, sí. No hace nada extraordinario. Es casi su obligación. Su obligación. En cambio, la mamá lo vive tocando a uno emocionalmente. Por ejemplo, yo recuerdo a mi señora madre, de origen campesino en Cali, Valle, en Colombia, cuando había una visita, yo tendría pues 7, 8, 9 años, y yo llegaba y ella decía, ese es mi niño, ese es mi príncipe, miren qué hermoso. Y en esa época la inteligencia se medía por el tamaño de la frente, esa era la neurociencia de esa época, por el tamaño de la frente. Entonces los frentones es que éramos más inteligentes. Inclusive yo me peinaba hacia atrás para que me diera la frentota, ¿no? Y hoy me la tapo. Y me dice, miren qué inteligente, me ponía la manecita aquí. Y dice, es cierto que mi niño es muy bello, un cabezón hasta feo, Pero la mamá te dice que es linda. Es más, yo me creí bonito muchos años, claro. por el una verdadera líder, ¿no? Motivadora. Exacto, me mintió, pero me mintió a favor. Claro. Y entonces el líder en realidad sí que influye mucho, pero el papá muchas veces, no todos, no lo estamos satanizando, yo tengo 3 hijas, entonces no estoy satanizando al papá. El papá debe influir, no mandar. ¿Por qué a veces los más sabios de nuestra familia son el papá, la mamá y el abuelo? Pero ¿por qué a veces no oímos a la mamá? Porque regaña, lo dice
usted es tal cosa, usted es un necio, usted no entiende, usted es brutico. Entonces ya nadie quiere oír a la mamá, aunque está diciendo la verdad en los errores. ¿Por qué? Por el tono, porque lo dice en tono regañado. ¿Qué tal que le dijera, venga amigo, conversemos? Es que usted en esto falló ayer y esto, póngale cuidado. Ay, gracias mamá. Cada vez que te llame la mamá, tú sabes que hay un consejo nuevo, pero no, lo hace en tono de regaño. Es una sabia, pero la oratoria no le está ayudando, regaña. O sea, un papá líder, un padre líder, me refiero a papá y mamá, Sí. tiene que acompañar, tiene que escuchar, bueno, por lo que tú me estás diciendo, tiene que empatizar con sus hijos, o sea, eso es lo que hace un padre moderno, líder. Correcto, eso es lo que en el liderazgo se quiere hacer ver para que el papá piense. Por ejemplo, el papá desafortunadamente, ya que estamos hablando de ese punto familiar, dice, es que quiero recordarle a mi hijo que yo soy su papá. Claro. ¿Qué está haciendo? Está empoderando un liderazgo por tener el título de papá, pero el hijo le dice, sí, usted es mi papá, pero no le hago caso. Entonces ahí está el problema. Es lo mismo que el gerente que le dice a los empleados, es que yo soy su jefe, pero por eso dice, sí, pero... Para cerrar el tema de papás, ¿y qué debe hacer el papá ahí en ese caso? Entonces el papá debe de influir, lograr influencia sobre el hijo. Entonces, si logra influencia sobre el hijo, sin empoderarse como el que manda, como el que ¿Cómo lo logra? Lo logra siendo muy amigo de él, compartiendo muchas cosas, viendo qué piensa el hijo, qué metas quiere, qué sueños tiene, volviéndose socio emocionalmente con él. Muy bien. Ahora, pasemos al liderazgo. Hemos hablado del liderazgo familiar, vamos a hacerlo por partes. El liderazgo social y después hablamos del liderazgo empresarial. En el liderazgo social, ¿cómo ves a nuestros líderes? Porque si estamos hablando de que el líder es aquel que lleva a las personas a hacer lo que quieren ser e influyen positivamente, ¿cómo ves a nuestros líderes latinoamericanos? O sea, sí. ¿qué tipo de líderes vienen a hacer estos que no nos llevan a temas positivos? Porque el liderazgo viene de la época militar, ¿no? Primero el rango de general, y hacia abajo, la pirámide organizacional, y luego pasó a las empresas, y de las empresas pasó a las universidades, y todavía ahí se está hablando el liderazgo por estatus, que es muy nocivo. El liderazgo hoy por hoy no es un liderazgo de posicionamiento, es un liderazgo de influir personalmente. O sea, no influyas como gerente, influye por el poder de esa persona, manéjala así, porque es que uno no lidera a nadie mientras no tenga un compromiso emocional. El liderazgo lleva mucho compromiso emocional hoy en día. Entonces, claro. Cuando uno despierta el compromiso emocional con la gente le camina. Pero porque yo soy el profesor, porque yo soy el decano, porque yo soy el rector, o porque yo soy el que más sé que usted, y ya por eso queremos obediencia del otro, hay que ganársela y comprometerlo emocionalmente. El liderazgo lleva mucho de dosis de compromiso emocional, donde quiera metamos el compromiso. La mamá, por ejemplo, la mamá lo ha comprometido a uno más emocionalmente. Fíjese, y puede que el papá se haya desgañetado dándole el carro con tarjetas de crédito en la mejor universidad, pero su voz es autoritaria, su voz es gerente, su voz es siempre como una autoridad encima. Y entonces el liderazgo hoy en día uno no porque tiene que hacerlas, sino porque quiere hacerlas. Entonces usted como directivo me influenció a hacerlas, ese es mi líder. O sea, hay que desarrollar un liderazgo en medio de la confianza. Total, el liderazgo es confianza 100%, 100%. Influir 100%. Por eso que usted me hablaba de los líderes políticos y todo eso. Claro, porque en realidad si me baso en la definición de que debe tener un impacto positivo. Que el liderazgo es credibilidad 100%. Y entonces en este caso no son líderes. No está... Algunos no son líderes. Sí, no está contaminándolo emocionalmente. Por eso yo acostumbro decir, tu éxito profesional no garantiza tu éxito personal. Miren, ¿cuántas personas profesionalmente son admirables? Sí. Pero como personas son impotables. Y no, qué pereza fulano de tales, y es médico, es abogado, es político, y ha hecho esto, y ha hecho tales obras, y es un hombre inteligentísimo, pero no lo soporto. Porque entonces, ¿qué ocurre? Es al revés. Tu éxito profesional no garantiza tu éxito personal, pero tu éxito personal sí garantiza tu éxito profesional. Pero hablando del tema del liderazgo social, ¿no? en estos temas, podríamos decir que hay lo que llamamos líderes, pero que no influencian positivamente, probablemente sean buenos, o sea, persuadiendo
Sí. ¿no? Probablemente sea eso, o sea, no es que sean verdaderos líderes, sino que persuaden de tal forma que aun cuando no impactan positivamente, son corruptos, etcétera, Sí. o sea, nosotros los consideramos líderes, pero no son líderes, son buenos influenciadores probablemente. Son buenos influenciadores, pero aquí el liderazgo sí influye modernamente en el título de influencia, pero esa influencia ahora en este caso es de credibilidad. De credibilidad. O sea, yo puedo influir a alguien o todos podemos influir a alguien, pero mientras no haya credibilidad, nadie te sigue. Eso está pasando con todos los políticos. Todos los Entonces, políticos. es un liderazgo hacia muy bien. afuera. Yo esto, yo lo otro. Yo yo puedo lo hablar otro. bien, puedo tener influencia, puedo Maravilloso. persuadir, Sí. pero no hay Pero credibilidad. no hay Entonces no eres un líder. No eres un líder. Hoy en día el liderazgo está 100% en credibilidad. Por eso tenemos, a mí me ocurrió algo muy extraordinario hablando de eso, en Colombia. Hay una empresa allá, una funeraria grande que se llama Funeraria San Vicente en Medellín. Y yo entraba es una empresa grande y yo entraba por la parte más corta y un gerente, un señor, yo lo saludaba, buenos días, y él, apenas me movía la cabeza, buenos días, yo vivía incómodo, no quiero saludar más a este señor, doy la vuelta por otro lado, el jefe de capacitación, ¿qué es la vuelta? Esto es muy largo y es que hay un señor muy maluco allá, a ese señor le falta liderazgo. Y dijo, ¿cómo es él? Uno alto, rubio, de ojos verdes. Ese señor le falta liderazgo. Le dije, no, es muy seco, es muy frío, es muy apático con la gente. Y yo trato de conversar y no. Y dije, le falta liderazgo. Me dijo, le sobra. ¿Cómo así? Como él sabe mucho de liderazgo, le dije, ¿cómo así? Explícame, Alonso. Dijo, mira, ese es el dueño de la empresa. Es el dueño de la empresa. Le dije, ¿por qué dices que tú sabes mucho de liderazgo? ¿Por qué me dices que le sobra? Y mira, él tiene una gran credibilidad aquí en Medellín. Aquí todo el mundo le fía. Para fulano de tal, lo que quiera, sin que firme. Con la voz creen, todavía al antiguo, todavía le creen, no lo hacen firmar porque saben que él cuando en Villatina hubo un derrumbe porque en un barrio por lluvia la tierra se desliza, murieron muchas personas y muy pobres, me mandó a mí a investigar, averigua si tan pobres son por agudes, y los donó. Y siempre los dona. Y cuando de pronto una señora que nos impresionó porque murió la señora, la viejita y la hija con 2 nietos, y tenían una camita y un colchoncito y una estufita ahí pequeña, y dijo, son muy pobres, no tienen para ataúd, dijo, se los vamos a cortejo que van a los de lujo, vaya la mitad del personal, la otra se quede, y porque esa viejita no creo que tenga nadie que la acompañe, que se vea acompañadita en su entierro. Dijo, aquí todo el mundo lo quiere a él. Y dije, entonces él es muy líder, es muy correcto en sus pagos. Sterling, él es líder, lo que le falta es carisma, que es la parte social. Lo que le falta es carisma. El tema de habilidades, sí. Que lo vamos a hablar después. Quiero entrar entonces, cuando me dices que el liderazgo social es un tema de credibilidad hoy en día, la credibilidad tiene que ver con la coherencia, o sea, con el pensar, sentir y hacer. Más que todo con el ser. Con el ser. Con el ser. El liderazgo está más centrado hoy en día en el ser que en el hacer o el tener. Entonces, mucha gente cuando uno conversa con ellos, no sabes cómo te va, y usted qué hace, yo trabajo en tal parte, uno no está preguntando. No, yo tengo esto, o yo soy esto. Uno quiere ver qué clase de persona es, no qué puesto tiene, Claro. es decir, porque la persona siempre se identifica por el hacer, y lo estamos buscando es más en el ser. Muy bien. Pasemos entonces al buen dato esto de que el liderazgo tiene que ver con la credibilidad. O sea, todo lo que 100%. tenemos ahí, son corruptos, no son líderes, pues no son definitivamente, pueden influenciar lo que quieras, pero no hay credibilidad. Por eso es que tienen muy poca Cuando muy estalla poca aprobación. todo el escándalo con la gente que conocemos ya Sí. públicamente como líderes y se sabe lo que hizo y lo hizo algo incorrecto que tiene que ver pues con la moral o nadie lo sigue ya. Claro. Puede saber 10 idiomas, pero nadie lo Porque el sigue. impacto fue negativo, no Porque fue un el impacto impacto es positivo. Pero mientras la gente crea en uno, usted sigue siendo líder. Claro. Puede ser un campesino, pero en esa comunidad todo el mundo le cree a usted y le camina a usted, aunque tenga poca cultura en esa vereda. Pero todo el mundo dice, no, fulano, sí señor. Un tema de credibilidad. Es un tema 100% de Interesante, credibilidad. interesante. Bien, pasemos al líder empresarial. ¿Cómo ves a nuestros líderes empresariales? Se ha avanzado en esto porque todavía vemos en el caso de Perú, el caso de la región sudamericana, muchos líderes que todavía son autoritarios, que se basan en su cartón, que se basan en el cargo, que quieren imponer y no proponer, etcétera. ¿Cómo lo ves? Sí, por ejemplo, veamos lo que ocurre. Una persona que tiene un negocio, llamémosle aquí un supermercado, tiene 13 o 14 empleados, de la tienda del barrio X, ¿no? Pero es un negociante, le va muy bien, de la pymes, por ejemplo, ¿no? O también puede ser más grande. Entonces,
¿Quién abre el negocio? Él. ¿Quién cierra? Él. ¿Quién recibe la plata? Él. ¿Quién deposita en el banco? Él. ¿Quién paga a los proveedores? Él. O sea, el líder es él. Y entonces, ¿quién atiende mejor en los negocios donde compramos? Nos gusta que el dueño nos atienda, porque ese nos atiende más, nos da la devuelta rápido, es más honesto, no nos cobra más caro, y la sonrisa, la mano, y todo. Entonces uno prefiere que el dueño lo atienda, porque ese es más líder en el negocio. Claro. Pero ¿qué ocurre cuando él tiene que irse a una calamidad doméstica a visitar a un familiar, la mamá o el papá, a otra ciudad, y deja a los empleados? Entonces él va y vuelve y vende la mitad o venden menos, entonces lo regaña. Y le dice, pero es que usted esto, y usted esto, ¿por qué venden menos? La mercancía estaba aquí, los clientes... ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Entonces alguien tiene que decirle al señor, perdón, es que el líder es usted, ese es el error. Y cuando usted viajó, usted dejó su negocio sin liderazgo. Porque es que el líder viajó, está muy claro. El líder viajó. No formó otros líderes. No ha formado líderes. Entonces, el querer ser el líder de la sección, el querer ser el líder de la empresa, es nocivo. Porque usted, cuando viaja, entonces deja eso acéfalo, deja eso huérfano de liderazgo. Pero si usted es humilde y enseña a todos esos vendedores que usted tiene, la sonrisa, la cordialidad, la rapidez, la honradez, poder sonreír, poder hacer esto, y se aprende los nombres de algunos clientes que son continuos, y si todos lo hacen, usted se puede ir tranquilamente, porque es que el liderazgo en el negocio es cuando usted no está. No cuando está. Claro. Ese es el verdadero liderazgo cuando usted está. Pero la gente no quiere empoderar a sus empleados porque pues no le hacen la competencia, un poco de tontería. Entonces nadie escribía un libro porque lo aprenden. Entonces, ¿qué ocurre? No le dé miedo entrenar a la gente, capacite a la gente al máximo. Porque usted cuando viaja, ellos pueden hacer lo mismo que usted hace si los capacita. Y si no, como hace Carlos Slim y mucha gente, empresarios mundiales, que se ha llenado de líderes. Pero él no ha querido ser el líder, él. Claro. Se ha llenado de líderes. Nos dices que en el caso de líder social la credibilidad tiene que ver mucho, ¿no es cierto? La credibilidad 100% hace al líder social. Y en el caso del líder empresarial, bueno, tiene que ser la credibilidad, pero ¿qué otro aspecto lo hace un verdadero líder dentro de una empresa? Sí, en realidad el verdadero líder dentro de la empresa es una escala que se hace con los empleados, ¿no? Hay 5 puntos claves en el liderazgo. Uno llega a una empresa cualquiera y entonces está el portero. Ya hablamos de ese liderazgo social, hablemoslo ahí. Y entonces uno dice, dígame qué quiere, su DNI, y habla enérgico, ¿no? Y ni te saluda ni nada. Entonces, hosco, frío, porque lo de él es que yo soy aquí el guarda. Claro. Entonces él está con ese cargo, guarda. Pero si él sonriera un poquitico más y se abriera un poquitico más, entonces usted haga su puesto, pero también comuníquese con la gente mejor, aunque sea el guarda. Y a medida que se comunica con la gente, a medida que educamos a la gente en la empresa, a medida que hacemos un equipo bueno y a la medida que lo vamos metiendo más en el liderazgo, entonces este líder empresarial se ha llenado nuevamente, vuelvo y repito, de líderes. Entonces lo que no quieres decir es que en el caso del líder empresarial, las habilidades, cuando enseñas habilidades sociales, eso es lo que de alguna manera predomina, debe predominar ahí. Es cierto, es 100%. Porque, por ejemplo, las habilidades blandas se habían descuidado. Ese es el boom que hay ahora, en cierta forma, con la neurociencia, con neuro esto y neuro lo otro, para conocerlo de la mente. Regresamos, vamos a hacer una pausa y regresamos con la segunda parte del programa. Bien, volvemos en unos minutos. El horario es muy bueno porque imagínate, uno se viene de madrugada y lo van a atender pues, a cualquier momento que uno necesite, van a estar aquí a disposición. Pues. Es muy bueno, muy bien. Bueno, me parece una buena intención porque así los que trabajan de día pueden venir en la noche y me parece muy bueno. Bastante bueno porque hay personas que quizás no tienen la facilidad o de que te den un permiso en el trabajo y puedes ya jugar, dependiendo con tu horario de trabajo, juegas ya con el horario de atención que va a ser las 24 horas. Bastante bueno, la verdad.
Bien, regresamos a Gerencia y Liderazgo. Estamos con el doctor Alfredo Sterling, que viene de Colombia, y estamos conversando sobre la magia del liderazgo. Él nos señalaba en la primera parte que el líder del hogar, ¿no? El papá, la mamá, tiene ciertas características, el tema de confianza que debe generar este líder. En el caso del líder social, nos decía Alfredo, que es el tema de credibilidad. Si bien es cierto, el líder tiene que influir positivamente en sus seguidores, ese positivamente tiene que ser llevado hacia la credibilidad, ¿no es cierto? Y en el caso del líder empresarial tiene que ver con las habilidades blandas, con las habilidades sociales. Ahí nos quedamos. Sí, 100% las habilidades blandas hoy en día es la que está dando el enfoque. Antes las emociones se satanizaban, ¿no? En la jerarquía del liderazgo. Sí. Entonces un ejecutivo que hablaba emocionalmente dice, no, usted deje sus emociones en la casa, que no las traiga. Entonces era como no ser tan líder, hablar de emociones. Hoy día, por ejemplo, a Steve Jobs le pregunta un periodista antes de morir, le dice, lo felicitamos, tiene un cerebro único para los Estados Unidos al crear su empresa Apple y muchas empresas más a través de su sabiduría en los nuevos sistemas digitales y todo. Vivimos orgullosos de usted gracias a su cerebro. Entonces dijo, no se preocupe que no es mi cerebro. ¿Cómo que no? Dijo, no, mi cerebro es igual al suyo y viceversa. Póngale lo que yo he logrado al 25% al cerebro, pero póngale un 75% a algo que no ha nombrado. Dijo, ¿cuál? Dijo, las emociones. ¿Cómo así, señor Jobs? Dijo, es la pasión la que me llevó a esto. Dijo, la pasión es la que me ha sacado adelante. Yo he fracasado infinidad de veces, mujeres me dejaron, familia se me alejó también la familia cuando yo no fructificaba en mis ideas, hasta me decían loco, hasta yo pensé que era loco. Y si yo no triunfo con mis empresas, hasta llegué a creer que yo estaba loco. Afortunadamente lo pude realizar, pero todo esto es debido a la pasión. Y entonces Ramón y Cajal, un científico sobre las neuronas, un viejito español extraordinario, se ganó un premio Nobel cuando dio con las neuronas y demuestra que las neuronas, cuando uno está emocionado, cuando uno está excitado, usted recordará la época del Eureka, que eso universalmente hemos leído, Eureka, todos los descubrimientos, cada que descubría a alguien decía, Eureka, lo descubrí. Entonces Ramón y Cajal demostraba que todos estos descubrimientos tienen que ver con las emociones. En las neuronas hay unas dendritas, unos pelitos pequeñitos, unas breñitas chiquiticas que se conectan cuando la persona está muy excitada y es cuando hay mayor creatividad. O sea que no hay creatividad si no hay emoción. Y también en la pedagogía se está hablando de eso. Tuve la oportunidad de estar en un congreso de neurociencia educativa en Bogotá como alumno y nos explicaban, si no hay emoción, el alumno no aprende, es lo que pasa. Entonces, cuando un profesor dice, es que los niños no me escuchan, usted no se hace escuchar. Así es. Entonces estamos hablando cuando hablamos de emociones, yo leí un libro hace poco, 7 emociones que llevan al éxito a un líder. Y apunté algunas de ellas, por ejemplo, el autocontrol, ¿no? Es fundamental, la flexibilidad, los vínculos, la importancia de tender puentes, ¿no? Es correcto. Con las personas. En el autocontrol recordaremos que los abuelos nos decían a nosotros en Latinoamérica, decimos, cuando tenga rabia, hijo, cuando le insulten, cuando vaya a pelear, cuente hasta 10. ¿Se acuerda de eso? Así cuente es, hasta 10. así es. O cuente hasta 100. Entonces, hoy en día hay una forma más gráfica que la neurociencia lo está explicando. Hay cerebro racional y cerebro emocional. Uno parece que el cerebro decide antes que unos segundos. O sea, el cerebro decide antes que nosotros mismos, emocionalmente. Está comprobado científicamente, pues, según los neurólogos. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando alguien le insulta a uno, cuando el insulto es emocional, cerebro emocional. Cuando alguien le dice a uno, es que usted es un tonto, es que usted es un imbécil. Entonces uno siempre responde con el mismo cerebro, pues más imbécil es usted. Se cae en la trampa. Entonces la estrategia es, ya no hay que contar a 10 o a 100, sino cuando alguien lo insulte a uno, esto es emocional, entonces quedarse viéndolo y no responderle inmediatamente para poder conectar el cerebro intelectual, el racional. Es que usted es tal cosa. Mirar a la persona y decirle, muchas gracias por su concepto, yo tengo el mío, muy amable. No pasó nada, pero porque se conectó. Claro. Ahí el cerebro racional es el cerebro racional, sí, es una estrategia que en realidad funciona. En el tema de la flexibilidad, los líderes, ¿cuánto influye el tema de la flexibilidad? Total. O sea, una mente más flexible que rígida, ¿no? Claro. Muchos líderes son rígidos, ¿no? Sí, parece que venimos por las carreras profesionales de hemisferio izquierdo y hemisferio derecho.
Las personas del hemisferio izquierdo son prácticas, lógicas, matemáticas, científicas, realistas, objetivas, concretas. Y las personas del hemisferio derecho, psicólogos, artistas, tienen que ver más con las emociones. Entonces, los administrativos son muy cuadriculados en cierta manera y escuchan menos porque son más objetivos. Pero la persona emocional parece que puede hacer más puentes con el que está ahí o para escucharlo. Entonces hay que combinarnos ambos hemisferios. Por ejemplo, alguien dice, sea realista, aquí no se puede hacer eso, sea realista, aquí somos muy pobres, sea realista, el Perú o Colombia o lo que sea es muy pobre, aquí no se puede. Pero el hemisferio derecho dice, sea idealista, la realidad es como estamos, la realidad es el objetivo, pero lo subjetivo y el ideal es el que te lleva al cambio. La real... O sea, hay que usar los dos. Hay que usar los dos. Entonces, cuando la persona deja de ser tan marcada a un solo extremo neuronal o de hemisferio, se abre más. Entonces, por alguien decía que nadie sabe más que todos juntos. Y el mismo, un presidente extraordinario americano decía, todo el mundo es superior a mí, todo el mundo es superior a mí en algo, y en ese algo sí quiero aprender de él. Entonces, si el ejecutivo muchas veces le llevan una idea grande y no escucha. Inclusive le dicen a uno, le doy 5 minutos para que hable conmigo. Así. De ahí el éxito del éxito del libro de Walter Rizzo, ¿no? El poder de la mente flexible, ¿no? Correcto. Porque la mente abierta ni la mente rígida funciona. No funciona. En el liderazgo, sobre todo empresarial, ¿no? En la mente flexible, pero con argumentos, ¿no? ¿Usted recuerda la historia del publicista que aquí en Colombia le llamamos Alcacercer? ¿Cómo se llama eso cuando ese que se toma? ¿Cómo se llama? Alcacercer, ¿no? Alcacercer. Sí, Sal de Andrews. Exacto. Sí. Un publicista fue a Estados Unidos, es decir, yo tengo la fórmula para vender el doble, pero no le creían. Dijo, no un parte, sino el doble, exactamente. Ya. Y molestó mucho hasta que habló con el presidente y dijo, hagamos algo con ese loco, a ver qué es lo que, si me lo quito de encima, tráigalo acá. Entonces le dijo, yo estoy dispuesto a trabajar 6 meses y demostrarles que venden el doble. Y sí, me la fórmula. Le dijo, no, pero ¿qué porcentaje pequeño me va a dar? Entonces le dieron un contrato ahí para quitárselo de encima porque estaba muy cansón. Digo, quiero que marquen la publicidad del Alcacercer. Háganla, en un segundo le doy la clave. Entonces le hicieron un caso. Llegó la muchacha, dolor de cabeza, malestar, guayabo, jaqueca, tome Alcacercer, soltó la pasta. Y entonces el publicista le dijo, señorita, lo mismo, igual, pero suelte 2. ¿Cómo así? Que no suelte una pasta, que suelte... Lo mismo que dijo, que suelte 2. ¿Cómo? Que no suelte una, que suelte 2. Y de ahí en adelante se iba vendiendo el sobre de 2. Muy bien. Y el gerente no quería escucharlo. Muy bien, muy amable. Pero antes de que te vayas, 2 cosas. Tú tienes 2 libros. Sí, señor. Uno se llama La magia del liderazgo y que esperamos que pronto se va a estar imprimiendo aquí en el Perú, ¿no es cierto? ¿Y el otro libro cuál es? Eso se va a distribuir en Cefas, Centro de Capacitación. ¿Se van a distribuir ahí? Sí, únicamente ahí. Cefas, y el otro se llama La magia. El otro se llama Neuromotivación, ¿no? La neuromotivación, son 2 libros de Alfredo y los 2 están relacionados con el liderazgo. ¿Tienes un evento? ¿Cuándo es el evento? Sí, hay un evento para este 13 de julio, este viernes 13. ¿A qué hora es? En Cefas, ya les voy a indicar dónde. El seminario se llama La magia del liderazgo y trabajo en equipo. Gratuita la entrada, completamente ese taller. Pueden ir el próximo viernes gratuitamente a Cefas, Perú. Cefas Perú, esto queda en Manuel Segura 271, la altura de cuadra 14 y 15 y Arequipa. La entrada es gratuita. Pueden entrar a las 6:30 en punto, son 2 horas, de 6:30 esa jornada a 8:30, liderazgo y trabajo en equipo. Muy bien, esperamos tenerte nuevamente, Alfredo. De verdad es un tema bastante amplio e interesante. Muchas gracias. Así que volvemos en una nueva oportunidad contigo. Esperamos hablar un poco sobre neurociencia. Claro que sí, es lo que le interesa a nuestro público también. Muy bien, muchas gracias y con ustedes será hasta la próxima semana. Nos vemos.